500 años del Santo Entierro en el Nuevo Mundo. Esta Semana Santa 2026 nos trae algo nuevo, nos trae algo histórico. Los 500 años de la procesión del Santo Entierro y los 390 años de la salida de la procesión de Jesús Nazareno desde la iglesia del Carmen. La procesión del Santo Entierro es una procesión propia de la orden franciscana. Los franciscanos, llegados a la isla entre el año de 1500 y 1505, comenzaron a sacar desde su monasterio, en las ruinas de San Francisco, el cortejo piadoso. A las 2:30 de la tarde se hacía un sermón para fervorizar la salida del Santo Entierro. Este sermón, con el tiempo, se fue convirtiendo en lo que hoy conocemos como las 7 palabras. Luego se hacía el acto del descendimiento de la cruz. Según iban desclavándose el Cristo, que tenía las articulaciones movibles, entonces otro fraile incentivaba ese momento también. Finalizado el descendimiento, se procedía a sacar la procesión del Santo Entierro. Esta procesión salía por las llamadas calles de la Pasión. Se le llamaba calle de la Pasión a las calles donde en la época colonial transitaban las diferentes procesiones que durante la Semana Santa y desde el sábado del concilio comenzaban a salir por todas las calles de la ciudad. En estas calles los vecinos limpiaban la vía, colocaban mesitas con altares improvisados con una imagen o una foto del santo de la devoción de esa familia y también como una forma de respeto al paso de las diferentes procesiones, pero en este caso de lo que nos ocupa del Santo Entierro. En 1568, después de ciclones, después de sismos, el monasterio de San Francisco entra en ruinas y la procesión es trasladada hacia la Capilla de la Soledad, una pequeña capilla integrada por militares, contigua al templo patronal de Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Qué sucede? Con el tiempo, la capilla era insuficiente para albergar la cantidad de cientos y cientos de personas que se congregaban los Viernes Santos para la salida de la procesión del Santo Entierro. Pero el templo patronal de Nuestra Señora de las Mercedes, sus vecinos, no podían todavía albergarlo porque estaban en proceso de restauración, también porque sufrieron mucho con los huracanes y los sismos que sacudían la isla constantemente. Con el paso de los años y después de restaurada totalmente la iglesia de las Mercedes en 1755, modificada, restaurada por Rodrigo de Liendo, entonces se trae el culto y la procesión del Santo Entierro hacia las Mercedes. Es aquí en las Mercedes donde la procesión adquiere nuevas transformaciones, nuevos elementos se les son integrados, sobre todo a partir del año de 1910, cuando la Orden de Frailes Menores Capuchinos, un año antes, se hizo cargo del templo patronal. Los capuchinos transformaron la procesión, que siempre, hay que decirlo, ha sido una procesión unificada. Es la procesión más unificada de todas las que salen en la Semana Santa. Cuando digo unificada, significa que van con disciplina de posición. Van los pasos, van las diferentes cofradías, todo bien organizado, la banda de música. Y desde el año de 1956, la representación pretoriana de los guardias romanos. La Orden de Frailes Menores Capuchinos quiso que la procesión del Santo Entierro tuviera una organización laica. Y es por eso que se prepara la cofradía de los Caballeros del Santo Entierro en 1954. Don Héctor Rí, que era el farmacéutico de más renombre aquí en la ciudad colonial, fue la persona que se encargó de organizar junto con los frailes esa primera cofradía, nombrándolo a él como presidente de ella. La procesión sigue saliendo
En 1954 la orden adquiere los pasos procesionales de las imágenes de San Juan y de la Dolorosa. Hay un dato muy peculiar. En los primeros tiempos de la colonia no había en la isla imágenes de vírgenes dolorosas. Por eso las principales devociones marianas que había en ese entonces tenían que hacer el papel de Virgen Dolorosa. Tenemos a la Virgen de las Mercedes, que salía como Virgen Dolorosa en el Santo Entierro. Tenemos a la Virgen del Carmen, que salía como dolorosa acompañando a Jesús Nazareno. Y tenemos a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, ataviada como Virgen de la Soledad para la procesión que salía del convento de los dominicos la noche del Viernes Santo. Esta procesión del Santo Entierro se convertía en dos procesiones después que estaba en la calle. Salía como Santo Entierro y el cortejo era llevado solamente, la procesión se detenía en la iglesia de Santa Clara, que esa iglesia se llama Santa Ana, pero que el común de los dominicanos le decimos Santa Clara por estar las hermanas clarisas ocupándolo. Se dejaba el cortejo, el sepulcro, y entonces solamente retornaban a las Mercedes la imagen de la Dolorosa y de San Juan Evangelista. Ya ahí tenía otro nombre, ya no se llamaba Santo Entierro, se llamaba el cortejo de la Dolorosa. Entonces venía en procesión esas dos imágenes al dejar el sepulcro en Santa Clara. Luego, con el paso de los años y para tratar de acercar más la procesión y el sepulcro, entonces se dejaba en el templo de Nuestra Señora de la Alta Gracia a partir de la inauguración de la iglesia en 1922. Un hecho peculiar, aquí en la iglesia de las Mercedes había un sacristán apellido Domínguez, Domingo Domínguez, y ese señor, después de las 10 de la noche, el Viernes Santo, iba con un grupo, entonces traían por la acera la imagen del Cristo muerto, el Cristo yacente. Lo traía hasta aquí y la gente comenzó a unírsele y ya ahí se comenzó a hacer como una pequeña tradición, hasta que Monseñor Noel entendió que eso era una falta de respeto a ese día y prohibió y dijo que la imagen fuera trasladada el sábado de gloria en la mañana, pero con la mayor discreción, que volviera al templo de las Mercedes. Esta procesión es grandiosa, acuden las bandas de música, pero también las cofradías de las Damas de la Dolorosa, también creada por los frailes menores capuchinos. En 1956, Fray Atanasio de la Vega hace un viaje a la ciudad de Guatemala, donde le avisaron que estaban subastando unas vestiduras, unas armaduras de la representación pretoriana de los guardias romanos, y trae 18 vestiduras, 18 trajes. Solamente pudo traer, pero dejó las otras reservadas, que no se subastaran, que en los 2 meses siguientes él se comprometió a volver a buscarla o que se la enviaran de Guatemala. En 1956 salió por primera vez la representación pretoriana en el Santo Entierro. Se buscaron jóvenes de las diferentes escuelas, de la Salle, de los liceos públicos. Eran jóvenes que tuvieran que tener cierta contextura atlética, fuertes, altos, para que las armaduras le quedaran bien. Siempre yo digo que uno de los primeros que se puso la armadura y salió en procesión fue el ya hoy fallecido humorista Freddy Velasgoico. Luego, a los 2 meses, Fray Atanasio de la Vega cumple con la palabra dada en Guatemala y trae las demás armaduras para completar la centuria. Ya esa era una procesión grandiosa. Las personas bajaban, sobre todo de la parte alta, porque la vía oficial de la procesión del Santo Entierro era la avenida Mella. Su recorrido era salida de las Mercedes, la calle Mercedes, Palo Hincado, la avenida Mella, La Meriño. Entonces, en ese tiempo el Conde no era peatonal, entraba la procesión por el Conde hasta la calle Palo Hincado, volví, subía la Palo Hincado y venía en vía, vamos a decirle así, por la calle Mercedes. Pero ¿qué sucede? Al llegar a la calle Espaillá,
con conde. Entonces ahí los jóvenes que representaban a los soldados romanos se desviaban para salir adelante y llegar a la puerta de la iglesia y preparar la entrada de los pasos, porque la gran concurrencia a veces hacía difícil ese proceso. La procesión del Santo Entierro continúa, tiene 500 años. La procesión del Santo Entierro es una procesión que representa a la ciudad de Santo Domingo. Es una procesión, diríamos, patética, porque es llevar por las calles de la ciudad colonial la imagen del Cristo muerto ya. Las personas entraban en total reposo, en silencio, y en sus inicios el Santo Entierro solamente era conducido por los frailes de los 3 monasterios que existían en la ciudad: los franciscanos, los dominicos y los mercedarios. Al lado del sepulcro se le colocaban 10 cirios, 5 y 5 de cada lado, ciriales encendidos. Iban 10 ciriales, 5 a cada lado, como una forma de respeto y de solemnidad a ese sagrado día.